Violaciones de los derechos humanos durante las protestas. Ante la crisis de institucionalidad democrática y social en el Perú durante las protestas en el marco temporal de los derechos humanos sucedidos entre el 7 de diciembre del 2022 y el 23 de enero del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha presentado un informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en un contexto de discriminación y demandas estructurales mediante la desigualdad hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país, regiones donde se ha centrado la mayor cantidad de protestas, de mensajes. Buenas noches, profesor. Yo soy la alumna Alexandra Ramos y hoy procederé con mi exposición. Ante esta situación y verificación in situ de la SIDH, ¿consideras que el Estado peruano incurrió en graves violaciones de los derechos humanos durante las protestas? A continuación, defenderemos nuestra postura tomando como base el significado de derechos humanos y los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estado y sociedad en el Perú. El Estado y la sociedad tienen un papel importante en la protección y promoción de los derechos humanos. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos humanos sean respetados y protegidos. Esto incluye la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones de dichos derechos. Además, el Estado debe tomar medidas para prevenir futuras violaciones. Por otro lado, la sociedad también tiene un papel importante en la protección y promoción de los derechos humanos. La sociedad puede denunciar las violaciones de los derechos y presionar al Estado para que tome medidas y prevenir y sancionar a los responsables. Buenas noches, mi nombre es Isabel Pejerrey y voy a continuar con la exposición. En primer lugar, consideramos que el Estado peruano incurre en graves violaciones porque hubo episodios de uso excesivo de la fuerza y respuestas emitidas por los policías y militares que no fueron a las adecuadas. Tal se ve el caso de Lima, Ica, Arequipa y Cusco, donde se confirma un alto número de personas fallecidas y otras personas heridas con lesiones graves. Sabemos que los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. Asimismo, estos derechos son universales y son inherentes a la persona, es decir, no importa la nacionalidad, condición u origen étnico, el color, la religión o el idioma, sino que estos derechos humanos dan valor a nuestra vida. Asimismo, durante las protestas se observó comentarios como indígenas, campesinas, terroristas, terrucos, cholos, que son expresiones que debilitan nuestra interculturalidad. Hablando del tema de Estado e interculturalidad, el Estado lo que busca es cultivar el respeto y valoración por los demás, estando en contra de la desigualdad, es decir, que haya una relación y una oportunidad para todos por igual. El Estado es quien se encarga de regular la vida de los ciudadanos para promover un orden social. Este orden social lo promueve mediante leyes. Si bien es cierto, nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes, pero también podemos manifestar para que el Estado de Derecho y la condición legal sea en el bien común. Bien, buenas noches, profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Quien les habla es el estudiante Brian Smith López Orozco. Bien, continuamos. En segundo lugar, consideramos que el Estado peruano incurre en graves violaciones de los derechos humanos, porque no puede utilizar a la fuerza potencialmente letal para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida.
En el caso de Ayacucho, donde el SITCH se consideró una masacre por circunstancias. Entonces se reconoce que estas protestas de los ciudadanos han estado enmarcadas en una situación muy violenta. Sin embargo, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, su integridad y su moral. Por lo consiguiente, la ciudadanía intercultural es aquel ciudadano que es libre de dialogar, que siempre comparte sus ideas, se siente comprometido con la sociedad, desde buscar un tipo de diálogo para que se pueda comunicar con las personas de la sociedad. Bueno, este tema ha estado muy ausente y pendiente en las agendas de los países latinoamericanos. No podemos denegar la división entre ciudadanos con mayores derechos privilegiados y oportunidades ante otros que han estado excluidos, marginados y olvidados. Cuando tenemos pueblos con culturas diferentes, pueblos que priorizan su territorio, su lengua, su región, su familia, su entorno, que luchan por su autodeterminación y que ven con respeto y veneración a sus ancestros. Cuando los pueblos abordan la vida desde ese concepto que no concuerda con la visión de esa mayoría que ocupa los círculos de poder. Es Diana Chonglón Alvear. Finalmente se concluye que el Estado peruano ha incurrido en graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales, puesto que hay hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados por fiscalías especializadas en derechos humanos y jueces independientes, competentes e imparciales a la CIDH. Asimismo, de encontrarse responsable, las personas perpetradoras deben ser sujetas a las sanciones penales y correspondientes, y las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser reparadas de manera integral, teniendo en cuenta que se recomienda ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que han denunciado diversas afectaciones en el marco de las protestas, así como a las personas que han rendido testimonio ante el CIDH. Diseñar e implementar desde el más alto nivel del Estado una estrategia diáloga genuino, con enfoque étnico y territorial que permite la escucha de todos los sectores y niveles de diversión política y administrativa, en especial en aquellas que han sido las más afectadas por la discriminación histórica, social y estructural,